Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Tenemos el tema el bautismo, un tema muy importante, un tema que es necesario en cada uno de nosotros para seguir creciendo, para seguir avanzando en el caminar con Jesús. Muy bien, entonces tenemos la primera pregunta que nos hacemos: ¿qué es el bautismo? Entonces, el bautismo es la inmersión en agua de un creyente en Cristo Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que nosotros practicamos. Una confesión voluntaria de fe. Es un testimonio público que usted está confesando que ha decidido vivir para Cristo, que para usted el mundo se acabó y su vida entera está dedicada para Jesús. También el bautismo significa que es el segundo paso más importante del recién convertido. Entonces el bautismo es muy importante para todos nosotros. Es una ceremonia también inicial cuando usted acepta a Cristo y llega a una iglesia. El segundo paso es el bautismo. Y de esa manera también usted está dando testimonio, y aparte de dar testimonio, usted está haciéndose parte de esa congregación, dando ese paso de fe también. Muy bien, entonces, ¿quiénes deben de ser bautizados? Número 1, los que han creído en Jesucristo. Las personas que deben de ser bautizadas son aquellas que han creído en Jesucristo. Y tenemos algunos pasajes bíblicos que me gustaría que usted los anote y usted pueda también leerlos. Y nos dice el primer pasaje, San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será que el bautismo salva? A veces nos preguntamos o nos podemos hacer nos podemos preguntar si el bautismo salva, pero realmente el bautismo no salva. La palabra de Dios dice que si creemos en Jesucristo, vamos a ser salvos. Nosotros nos bautizamos porque también es una ordenanza del Señor. En este pasaje es bien específico y nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya vamos a aclarar un poquito más lo que les dije ahora mismo. También, ¿quiénes se deben de bautizar? Solamente los que han sido salvos. Yo no me bautizo para ser salvo. Yo me bautizo porque ya he sido salvo, que es muy diferente. Ahora sí ya nos vamos entendiendo un poquito más. Me bautizo porque ya he sido salvo. Y el segundo paso es el bautizarme. Entonces, en San Juan 5:24, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que yo ya he creído en Jesucristo, entonces me bautizo. Ahora, si una persona muere en el momento donde recién creyó en el Señor y no tuvo tiempo de bautizarse, nos preguntamos, ¿será que esa persona es salva? Pues la palabra me está diciendo aquí en San Juan 5:24 que el que oye la palabra y cree que el que le envió tiene vida eterna. Ustedes se recuerdan
cuadro cuando Jesús fue crucificado y habían dos ladrones, uno a su derecha, uno a la izquierda. Y uno de ellos se mofaba, se burlaba de Jesús y le decía, anda, si realmente eres el Dios, si realmente eres lo que dicen que eres, ¿por qué no te bajas de esta cruz y nos bajas a nosotros también? Pero el otro le dice, ¿no tienes temor de Dios que aún ya estando aquí, pagando por nuestra culpa, y Él que no ha hecho nada, que es santo, y tú no tienes temor de Dios? Entonces le dice a Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta persona no tuvo tiempo de bautizarse, pero ¿qué pasó? Creyó en Jesús en ese momento y fue salvado. Ahora, habrá muchos cristianos, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, pero habrá muchos cristianos que pasan los meses, pasan los años y no toman la decisión de bautizarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si Dios nos da la oportunidad de bautizarnos y no lo hacemos, entonces habríamos que preocuparnos un poco. Entonces la palabra de Dios nos dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, porque es lógico. Una vez que nosotros conocemos a Jesús y nacemos de nuevo, entonces estamos tan enamorados de Jesús, estamos tan decididos de vivir para Jesús, que lo único que queremos hacer es obedecerle. Y el bautismo es un acto de obediencia también. Entonces, también el bautismo, ¿quiénes se deben de bautizar? Los que se han arrepentido y han sido limpiados de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, una vez que nosotros ya hemos sido salvados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados, entonces podemos obtener el segundo paso de fe maravilloso, que es el bautismo. Muy bien. ¿Cuándo deben ser bautizados? Y algunas personas dicen, no te bautices tan rápido, porque tienes que estar seguro de lo que haces. Y es cierto. Pero yo creo que desde el momento que aceptamos a Cristo, debemos de ya estar seguros de lo que estamos haciendo. El bautismo solamente es un acto de confirmación, es un acto de testimonio que hemos recibido a Jesucristo, que estamos decididos a vivir para Jesucristo. Pero realmente la Biblia nos enseña que el bautizarse debe de ser después de habernos convertido, después de haber recibido a Jesús como Señor y nuestro Salvador, después que ya hemos decidido vivir para Cristo. Yo creo que algunas personas se equivocan cuando dicen, no, es que el bautismo es algo más serio, y no es así. Realmente el haber aceptado a Jesucristo, desde ahí viene la seriedad del paso que usted ha dado, porque ahí usted ha empezado una nueva vida. Ahí usted pasa de ser una criatura a ser hijo de Dios. Entonces, lo más importante o lo serio no empieza con el bautismo, empieza cuando recibimos a Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando hemos decidido vivir para Él. Entonces, ¿cuándo debemos de bautizarnos? En Mateo 28:19, Jesús le está diciendo a sus discípulos, y les está dando la gran comisión, el gran mandato, y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús nos está enviando a nosotros como discípulos y nos dice, vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces,
es prácticamente consecutivo. Después de predicar, que hayan creído, bautizarles también. En el libro de los Hechos nos da una historia, un ejemplo. En el libro de los Hechos 8:36 al 39. El libro de los Hechos 8:36 al 39. Y nos dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esta es una historia maravillosa, donde el Espíritu Santo le indica a Felipe a que vaya a cierto lugar donde justamente iba pasando el etíope, el eunuco. Eunuco se le llamaban a las personas que se dedicaban solamente al servicio del reino, no se casaban. Y este hombre era un hombre creyente, un hombre que estudiaba las escrituras. Y la Biblia relata que este hombre iba leyendo el libro de Isaías, justamente en la profecía del Mesías, de Jesucristo. Y el Espíritu Santo le manda a Felipe que se acerque al carruaje y que le hable a este hombre. Entonces Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lee? El etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie aquí que me lo enseñe? Entonces Felipe le dice que de quien está leyendo es justamente de Jesucristo. Fue tan impactante esa verdad que este hombre recibe, y que en ese mismo momento, dice la Biblia, que él le dice, están pasando por una agua, un laguito, y le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, sorprendido, le dice, bueno, si crees de todo tu corazón, entonces bien puedes. Nada te impide ser bautizado porque has creído de todo corazón. En ese mismo momento le bautizó. Imagínense, fue prácticamente instantáneo. Entonces no le podría decir, usted tiene que bautizarse de aquí a un mes, 2 años. No le podría decir, desde el momento que usted ha creído en Jesús, como le digo y le repito, desde ese momento que usted ha decidido vivir para Jesús, entregar su vida completamente para Él, donde ya su corazón no tiene ni deseo de mirar atrás, es el momento preciso para que usted pueda bajar a las aguas bautismales. ¿Sabe qué? Había un canto hace muchos años atrás que decía, soy bautizado como manda el Salvador, que es grande gozo siento yo en mi corazón. ¿Por qué? Porque mis maldades ya las borró mi Salvador, puedo volar puro y santo a su mansión. Entonces este canto decía también, para mí lo del mundo se acabó y de volver a pecar mejor morir. Entonces esa debe ser la convicción del cristiano, de estar completamente seguro que para él volver a pecar es mejor morir, que no quiere volver atrás. Cuando usted tiene esa convicción, cuando usted tiene esa seguridad, esa certeza, ese es el momento perfecto, exacto, para que usted pueda tomar las aguas bautismales. Entonces es algo maravilloso. Muy bien, vamos a seguir. ¿Es válido el bautismo de un bebé? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Me fui. Ok, ahí estamos. Bueno, la Biblia nos dice, en ninguna parte de la Biblia nos menciona el bautismo de bebés. Todos los ejemplos que podemos leer en el Nuevo Testamento, cuando
desde el bautismo de Juan hasta consecutivamente la iglesia primitiva, todos los ejemplos que nos presenta la Biblia son de personas adultas. Entonces, aquí tengo algún ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 29 al 33, nos dice, en el libro de los Hechos, repito, 16, capítulo 16, verso 29 al 33, nos dice, entonces pidió luz. Está hablando del carcelero de Filipo, donde Pablo y Silas estaban encarcelados. Entonces dice que este hombre pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este relato nos cuenta de que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Mientras ellos oraban, cantaban al Señor, vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Entonces el carcelero, cuando vio que todo estaba abierto, derrumbado, entonces dijo, yo soy hombre muerto. Era el que tenía que vigilar a los presos, y si en ese momento los presos escapaban, entonces él sabía que lo que le tocaba era morir, y antes que lo mataran, mejor él mismo se iba a suicidar. Y en ese momento Pablo le dice, alto, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces el hombre está tan impresionado de ver cómo actúan los hijos de Dios, que le dice, temblando, dice la Biblia, se postró a los pies de Pablo y le dice, de Pablo y de Silas, y le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le predican la palabra, y la Biblia nos cuenta aquí que él y toda su casa inmediatamente aceptaron a Jesús y se bautizaron. Entonces eran personas adultas. Y así usted puede estudiar el libro de los Hechos y usted va a ver muchos relatos de personas que fueron bautizadas, y en ninguna parte de la Biblia encontramos un bebé siendo bautizado. Inclusive Jesús mismo fue bautizado ya adulto. Entonces en San Marcos 10:14 Jesús nos dice, le dice a los discípulos, viéndolo Jesús se indignó, era porque los discípulos estaban apartando a los niños de Jesús. Los niños se acercaban a Jesús y los discípulos estaban diciendo, estos niños molestan al maestro, quítense, aléjense del maestro. Pero Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Entonces los niños no necesitan bautizarse, porque son criaturas inocentes, son criaturas que Dios los mira como inocentes, puros, que no son responsables de sus actos. Entonces los niños y los bebés no necesitan bautizarse, y no encontramos en ninguna parte de la Biblia que se bautizara bebés. Entonces Jesús mismo, como les decía, se bautizó también adulto. Jesús no se bautizó siendo un bebé. Entonces en San Mateo 3, el capítulo 3, verso 13 al 17, podemos ver, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Por qué Jesús viene donde Juan y viene para ser bautizado? Realmente Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Él era Dios mismo, Él es Dios mismo. Pero ¿sabe qué? Jesús fue tan especial
que nos enseñó a nosotros. Jesús vino a vivir de una manera que nos enseñó a nosotros mismos a poder hacer las cosas como Él, a enseñarnos que hiciéramos las cosas como Él las hizo. Entonces Jesús se bautiza por obediencia y para darnos ejemplo de que hagamos lo mismo que Él hizo. Entonces, mas Juan dice ahí mismo en el pasaje, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Jesús nos está dando el ejemplo. Yo creo que es bien claro, hermanos, es bien claro que la Biblia nos enseña y nos muestra que personas adultas son las que deben de tomar este paso del bautismo, porque también los niños no tienen la capacidad de tomar decisiones de aceptar a Cristo. Somos nosotros los que necesitamos primero dar ese paso de fe y después viene el bautismo. Entonces, creo que estamos claros en eso. ¿Cuál es la mejor forma bíblica para practicar el bautismo? Hay tres diferentes de bautismo, de formas de bautizar, pero la que en el cristianismo utilizamos, la más común, a no ser por situaciones ya extremas de enfermedad o que la persona no pudiera tomar de esta manera de inmersión, entonces se tiene que hacer de otras, pero lo más común es lo que la Biblia nos enseña. A propósito, la palabra bautizo significa zambullir, entonces introducir en el agua. Y vemos tenemos dos ejemplos. El ejemplo de Jesús en Mateo 3:16, que ya leímos por ahí, lo que nos decía Mateo 3:16, donde nos dice específicamente cuando Jesús fue bautizado, entonces subió luego del agua, o sea que fue zambullido y luego subió del agua. Jesús tuvo este tipo de bautismo. También el ejemplo que vimos de Felipe y el eunuco dice que también descendieron ambos al agua y le bautizó, y cuando subieron del agua, entonces fue también sumergido y después ascendió. Entonces, este es el bautismo que nosotros como cristianos practicamos. Y por otro lado, la palabra de Dios nos dice también en el libro de Romanos 6, del 3 al 5, capítulo 6, versos 3 al 5, Pablo nos está diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque el bautismo también significa muerte. Morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre. Entonces, algo simbólico. Pablo nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, realmente es un símbolo muy, muy bonito poder tomar ese tipo de bautismo, porque nos muestra también
de una manera simbólica que estamos muriendo al mundo, muriendo al pecado, muriendo y naciendo, resucitando a Jesucristo. Muy interesante y muy bonito. Muy bien, seguimos. ¿Qué significa este acto? El acto del bautismo. Entonces, número 1, simboliza muerte al pecado, sepultura y resurrección a una nueva vida. Realmente, este acto del bautismo debe de traer, para los que ya fuimos bautizados, debe de traer una alegría, un gozo tan grande, una emoción tan grande de que nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo y ahora nosotros vivimos para Cristo. La Biblia nos dice que de modo que en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, qué maravilloso. Los que ya experimentamos este acto del bautismo. Yo me bauticé hace muchos años, pero el solo recordarlo, eso me trae tanta alegría, me trae tanto gozo, y saber que un día yo pude públicamente dar testimonio y decir, yo renuncio al mundo, he renunciado al pecado y ahora vivo para Cristo. Entonces, eso simboliza el bautismo. El bautismo simboliza muerte al pecado. O sea, que ya no pecamos voluntariamente, ya no vamos tras el pecado. Ya prácticamente hemos sido sepultados, pero hemos resucitado a una nueva vida. Qué maravilloso es. Nos gozamos en la vida que Cristo nos ha dado. Entonces, también el bautismo simboliza limpieza de pecados, que hemos sido limpiados, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, eso significa el bautismo. Tercero, es una confesión pública. ¿De qué? Como les decía, es una confesión de pecado, que ya no pecamos más, ya no vamos más al pecado, de nuevos propósitos, porque una vez que nos bautizamos, nuestra vida empieza a vivir alrededor de los propósitos de Dios. Ya no vivimos para nosotros. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ya nuestros planes quedaron a un lado. Ya ¿qué les digo? Todo lo que nosotros pensamos hacer quedan a un lado. Ahora el propósito, nuestro enfoque es vivir para Cristo. Entonces, es un comienzo de nuevos propósitos. Y estamos confesándolo públicamente. Le estamos diciendo a nuestros familiares, estamos diciéndoles a nuestros amigos que vivimos para Cristo. También es una confesión pública de la fe en la palabra de Dios, que hemos creído rotundamente lo que la Biblia nos dice. Por eso es que yo les decía acerca de los bebés, acerca de cuándo lo debo de hacer, porque muchas veces nos hemos encontrado con la religión que nos dice de alguna manera. Yo me recuerdo que cuando yo me iba a bautizar, que era recién una jovencita, me decían, no te bautices, tienes que esperar. ¿Qué tal si lo que tú tienes es una emoción? ¿Qué tal si después te arrepientes? Y déjeme decirle que desde el momento que yo decidí vivir para Cristo, yo estaba completamente segura de lo que quería. Y tomé esa decisión de bautizarme como un testimonio público, a pesar de todo lo que me decían. Pero ahora me puedo dar cuenta que fue la mejor decisión que tomé, porque es sano crecer así, es sano tomar pasos de fe y no quedarse estancado, como muchas personas esperan tanto tiempo y lo que hacen es perder el tiempo.
porque Dios tiene tantas cosas maravillosas para nosotros. El detener las decisiones, el estancar las decisiones que debemos de tomar en la fe, eso nos hace realmente estancarnos, debilitarnos y estar en dos pensamientos: ¿será o no será? ¿Será que yo voy a seguir a Cristo o no? Y todavía estar ahí atraídos por el mundo, cayendo en las tentaciones. ¿Por qué? Porque todavía no estamos seguros o no estamos dando esos pasos que necesitamos dar. Son necesarios. Una vez que estamos seguros de Cristo, son necesarios seguir avanzando, no estancarse por nada, porque el bautismo es esencial para que usted pueda crecer espiritualmente, para que usted pueda seguir avanzando, seguir conociendo lo que Dios tiene para usted, seguir conociendo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Es importante, el bautismo es muy importante. Entonces, damos fe de la palabra de Dios, y por eso es lo que les decía, nosotros estamos apegados a lo que la palabra nos dice. No es que estamos en contra de nadie, sino que simplemente hacemos lo que la Biblia nos dice. Y si Jesús nos enseñó de esta manera, nosotros hacemos lo que nuestro maestro hizo. Somos discípulos de Cristo. La palabra discípulo quiere decir aquel que sigue las pisadas de su maestro. Entonces estamos siguiendo las pisadas de nuestro maestro. Y es una confesión pública de que creemos en la palabra de Dios. Tal como está escrito, así lo hacemos. También es una confesión pública de la unión con Cristo, que estamos unidos con Cristo. Jesucristo nos dice: apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, al bautizarnos, estamos diciendo públicamente, estamos viviendo con Cristo, somos uno con Cristo. Jesús está dentro de mí y yo vivo para Cristo. Entonces, es maravilloso. También es una confesión pública de una buena conciencia, que ya he sido lavado, que ya he sido perdonado. Porque puede ser también que personas no dan ese paso de fe porque todavía no se sienten seguros de su salvación, porque todavía el enemigo está acusándoles de su pasado. Todavía tienen situaciones pendientes que arreglar, de pecado quizás, o de resentimientos, de falta de perdón. Entonces, son situaciones que muchas veces estorban el crecimiento, el plan de Dios. Entonces, cuando usted se bautiza públicamente, usted está diciendo: mi conciencia ha sido lavada. Estoy totalmente en paz con Dios y en paz con mi prójimo. Entonces también es una confesión pública de obediencia a Cristo, que es lo que les digo. Creo que sería el concepto más preciso que podríamos tomar en este día y decir: el bautismo realmente es por obediencia, es una obediencia a Dios, así como Jesús lo hizo, como una obediencia al Padre. Y para que nosotros también pudiéramos tomar ejemplo de lo que Él nos enseñó. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya le leímos, esa nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, es maravilloso, hermanos, este acto del bautismo. Yo le motivo a todos aquellos que todavía no se han bautizado, todos aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, que este día ustedes puedan tomar esa decisión y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no quiero volver al mundo. Yo quiero dar ese segundo paso de fe que necesito dar. Tengo que arreglar mi vida,
Señor, yo lo voy a hacer. Yo quiero que tú reines en mi vida y yo quiero vivir completamente para ti. Así es que, mis hermanos, el bautismo es un acto muy importante. Y como les digo, y aquellos que han sido bautizados, no se olviden de todo lo que significó haber dado ese paso de fe. Y siga gozándose y afirmando esa verdad. Usted puede estar seguro que usted ha muerto al mundo, ha muerto al pecado, para atrás ni para tomar impulso, porque ahora usted es una nueva criatura, ha resucitado de muerte a vida y ahora vivimos para Cristo. Así es que este es el estudio del bautismo y yo les invito para que podamos hacer una oración y, como les digo, si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere ser bautizado también, podemos guiarle y dirigirle a acomodar estos pasos de fe. Así es que yo le invito para que usted pueda escribir sus preguntas al Messenger de la iglesia y podemos ahí contestarle de una manera más privada. Entonces, y si usted no ha recibido a Cristo, pues ese es el primer paso. Recibir a Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados, entregar nuestra vida a Cristo y después bautizarse como un sello de que usted vive para el Señor, solamente para Él. Nuestra identidad, nuestro futuro. Somos la Iglesia del Nazareno.